Bien. Funcionando tableta gráfica. Bien, ecuaciones diferenciales. Antes que nada, repasemos qué son las ecuaciones diferenciales. Esta de acá es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden y grado 1. ¿Cómo nos damos cuenta que es de primer orden? El orden es el máximo orden de derivación que aparece acá. Aquí solamente hay la primera derivada, entonces el orden de esta ecuación diferencial es 1, porque solamente llega a esta primera derivada. Si hubiera segunda derivada, el orden sería 2. Si hubiera tercera derivada, el orden sería 3. Y así sucesivamente. Y el grado es el exponente, en este caso de la derivada de y. El exponente aquí es 1, ¿no? Porque está simplemente y' a la 1. Esta es una ecuación diferencial ordinaria de orden 1. ¿Está bien? Veamos otro caso. Esta otra ecuación diferencial orden 1 y grado 4, ¿no ves? ¿Por qué? El máximo orden de derivación es la primera, solamente aparece primera derivada y está elevado al cuadrado, ¿no? Entonces orden 1 y grado 4. ¿Ok?
Si aparece, por ejemplo, aquí, derivada parcial de u respecto a x menos y, derivada parcial de u respecto a y igual a 2x, esta ya es una ecuación diferencial a derivadas parciales, ya no es ordinaria porque la función incógnita ya depende de dos variables, que es x y y. Esto es una ecuación diferencial a derivadas parciales, que lo podemos denotar EDP, digamos. ¿Está bien? Es una ecuación diferencial a derivadas parciales. Ya no es ordinaria, porque aparece derivada parcial de u respecto a x, derivada parcial de u respecto a y. Otro caso. Y' menos logaritmo natural de y más 5x igual a 2. Esta ecuación diferencial es ordinaria porque no hay derivadas parciales, no hay y', quiere decir que solamente depende de una variable y esa variable es x, ¿no? Entonces esta es una ecuación diferencial ordinaria es de primer orden o de orden 1. Y aquí hay algo diferente, ¿no? Aparece el logaritmo natural de y. Hay una función que lo está afectando a y, ¿no? Entonces, si es ese caso, esta ecuación diferencial no es lineal, es no lineal. No lineal. ¿Está bien? Puede estar, por ejemplo, en y al cuadrado, no es lineal. Puede estar en y' al cuadrado, tampoco es lineal, ¿no ven? Cuando el grado es mayor que 1 o cuando está afectando cualquier otra función a y o a y'. ¿Está bien? Ahí no es lineal. A ver. ¿Esta ecuación diferencial de qué tipo es? Es una ecuación diferencial ordinaria. ¿De qué orden? De orden 2, ¿no ve? Orden 2, grado 2. ¿Y es lineal o no lineal?
es no lineal, ¿no ve? Porque aparece, en este caso está elevado al cuadrado la segunda derivada y hay aquí una función que está implicando a y, ¿no ve? La función incógnita. También es no lineal. ¿Ya? Seis. Y' menos y más logaritmo natural de x igual a 0. Esta claramente es una ecuación diferencial ordinaria, ¿no es cierto? Es de orden 2. ¿Y es lineal o no lineal? ¿Por qué sería no lineal? Puede que nos haga pensar esto de acá, que aparece el logaritmo, que no es lineal, ¿no ve? Pero fíjense que el logaritmo natural está afectando a x, no está afectando a la variable incógnita o a la función incógnita, que sería y o las derivadas de y, ¿no ve? Aquí no hay ninguna función que esté afectando, ni está elevado al cuadrado, nada, ¿no ve? Ni está multiplicando y con y' o y2'. Entonces esta es lineal, ¿ok? Porque el logaritmo está afectando a la variable independiente, ¿no ve? Entonces es importante reconocer con qué tipo de ecuaciones diferenciales estamos tratando, ¿ok? El ejemplo 1 sería lineal o no lineal. Este de acá, y' menos 5x más y. Lineal, ¿no? Correcto, lineal. ¿Ya? Entonces es lineal. Podemos aquí multiplicar incluso por logaritmo natural de x, que solamente afecta aquí, sigue siendo lineal. Solamente no tienen que ver productos de y con y' o con y2', no puede haber productos de esto, ni puede haber una función que aplique tanto a y o a sus derivadas. ¿Ya? Aquí lo vamos a dejar así, logaritmo natural de x, y2' es lineal. ¿Ya? Bien. Entonces, lo primero que se ve es las ecuaciones diferenciales ordinarias, no a derivadas parciales, de primer orden, ¿ok? Estas ecuaciones diferenciales son de la forma, como son ordinarias, solamente hay una variable dependiente y una independiente, ¿no? Entonces podemos verlo de la manera usual.
una función que depende de x, de y y de su derivada, ¿no ve? Igual a 0. Siempre va a ser de esa forma una ecuación diferencial de primer orden, ¿no ve? Entonces nos vamos a concentrar en este tipo de ecuaciones diferenciales inicialmente. Por ejemplo, el primero, ¿no ves? De primer orden. Este de acá también es de primer orden, ¿no ven? El 4. Entonces, en este caso, estas ecuaciones diferenciales se subdividen en varios otros. Y eso lo vamos a ir viendo, ¿no ven? Bien, entonces aquí vamos a hacer una pausa. Y vamos a recordar integrales, que eso es muy importante, ¿no ve? Porque, como aparece y', nuestro objetivo es encontrar la función y, ¿no ve? La función y puede ser explícitamente o implícitamente, ¿no ve? O sea, no es necesario que lo despejemos, pero solamente tiene que aparecer y x, ¿no? En la ecuación, en la solución ya no debe haber y. Entonces, ¿de dónde vienen estas ecuaciones diferenciales? Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejemplo acá. Hallar la ecuación diferencial de la familia de circunferencias con centro en la recta y igual a x. ¿Ya? Entonces, nos pide hallar la ecuación diferencial de la familia de circunferencias con centro en la recta y igual a x. Si tratamos de graficar, tendríamos algo así, ¿no? La recta y igual a x sabemos que es la bisectriz del primer y tercer cuadrante, ¿no? Y igual a x. ¿Está bien? Entonces aquí podemos tener una circunferencia, otra circunferencia, no es vale. Una familia de circunferencias. ¿Ya? Recordemos que la ecuación de una circunferencia es de este tipo, ¿no ven? X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado, ¿no ven? En este caso, como el centro está
en la recta y igual a x, entonces h es igual a k, ¿no ven? Y podemos ponerlo esto igual a una constante. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendríamos? Para poder hallar la ecuación diferencial tenemos que derivar, ¿ya? Derivamos. ¿Ya? Aquí lo vamos a poner x menos c al cuadrado igual a r al cuadrado. ¿Ok? Derivamos. Aquí derivamos hasta 2 por x menos c. Más 2 por y menos c por y', no es derivación implícita. ¿Ya? Tenemos eso por el momento. Entonces aquí tiene que desaparecer la constante c. Hay que despejar c. ¿Ok? ¿Cuánto vale c? ¿Ya? ¿Cómo despejamos c de aquí? Entonces vamos a decir d asterisco tenemos x al cuadrado menos 2xc más c al cuadrado más 2 más y al cuadrado menos 2y por c más c al cuadrado igual a r al cuadrado, ¿no? De aquí podemos tener 2 c al cuadrado más menos 2x menos 2y por c. ¿Bien? Más x al cuadrado más y al cuadrado menos r al cuadrado igual a 0. Es una ecuación diferencial de segundo grado.
podemos resolver con la fórmula general, ¿no ve? C es 2x más 2y menos raíz cuadrada 2x más 2y, porque elevado al cuadrado va a desaparecer el signo, ¿no ve? B al cuadrado menos 4ac menos 4 por 2, 8c al cuadrado por x al cuadrado más y al cuadrado menos r al cuadrado, ¿no ve? Sobre 2a sobre 4. Aquí porque ya lo he puesto c, simplemente 8, ¿no? ¿Está bien? Entonces reemplazamos c aquí y ya tenemos, ¿no ve? La ecuación diferencial. Tenemos la ecuación diferencial. Que sería, por tanto, y' es igual a, despejando de acá y', vamos a tener menos x menos c sobre y menos c, ¿no ve? Y reemplazamos c menos todo eso, ¿no ve? Sobre y menos todo esto, ¿no ve? Que hemos calculado ahí. Entonces sería la ecuación diferencial de la familia de circunferencias con centro en la recta y igual a x, y la radio la estamos manteniendo constante, ¿no ve? Radio R. ¿Ya? Entonces, si nosotros integraríamos eso, volveríamos a esta función nuevamente a la circunferencia. Bien, entonces para poder resolver esas ecuaciones diferenciales de primer orden que primeramente vamos a hacer, hay que recordar integrales, ¿no ven? Entonces eso tenemos que recordar. Repaso de integrales. ¿No ven? Entonces, dentro de las integrales que conocemos usualmente, hay varios métodos, ¿no ven? Sustitución por partes, fracciones parciales y las sustituciones trigonométricas, ¿no ven? Entonces hay que repasar todo eso y ya con eso podemos resolver los ejercicios, ¿no ven? Entonces hay integrales fundamentales que sí o sí tenemos que conocer.
Por ejemplo, tenemos la integral de las funciones algebraicas o polinómicas, ¿ok? Que es de este tipo, ¿no ve? X a la n diferencial de x. Su integral es x a la n más 1 sobre n más 1, ¿no ve? Más una constante. La otra integral es de las funciones trigonométricas, ¿no? La integral de la función seno es menos coseno, ¿no ve? ¿Ya? 3. La integral de la función coseno es seno, ¿no ve? 4. Del tipo logarítmico o la exponencial. La integral de la exponencial es la misma exponencial y se divide entre el logaritmo natural de la base, ¿no ve? 5 de 1 sobre x es logaritmo, ¿no ve? Más una constante. Seis. La integral de u diferencial de b es u por b menos la integral de b diferencial de 1b, y esto se conoce como integración por partes, ¿no? Y luego tenemos un montón de fórmulas más que ya podemos saber de manera directa, ¿no? Por ejemplo, de secante al cuadrado, raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Hay diferentes integrales en los formularios, ¿no? Pero estas son las de las funciones elementales que sí o sí deben conocerlos. ¿Está bien? Entonces van a repasar método de sustitución o cambio de variable, método de por partes, método de fracciones parciales, sustitución trigonométrica, que es una variante de método de sustitución, ¿no ven? Sustitución trigonométrica. Entonces, todos los métodos hay que repasar.
Ok. Bueno, entonces voy a dejar algunos videos o clases grabadas de integrales para que puedan repasar. ¿Está bien? Entonces vamos a quedar aquí y mañana entramos a las ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda?